Juan María, un gusto saludarte como siempre. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches a todos. Vaya tema el que se llevó, por decirlo de alguna manera, esta asamblea de la OEA en Cancún. El tema, por supuesto, Venezuela, y sigue repercutiendo. Hoy Nicolás Maduro dijo: no entra nunca más la OEA ni ninguno de sus representantes a Venezuela. Y el día de ayer, la verdad, al concluir la 47 asamblea en Cancún, quedó en claro que no está resolviéndose la situación, pero hoy, Paco, da un giro hacia un problema de derechos humanos. Fíjate, son 83 días de manifestaciones cotidianas en Venezuela por parte de la sociedad en pleno, de la oposición en particular, pero lo lamentable del día de hoy es que llegamos ya a 75 muertos, Paco. Lamentablemente, hoy falleció un joven de 22 años de edad. Ayer había muerto un joven de 17 años. Es decir, estamos a un ritmo de un muerto por día en Venezuela. Es una crisis verdaderamente preocupante. ¿Qué sucedió con esto que comentabas tú de la 47 Asamblea de la OEA? Sucedió que había todo el propósito que de la Asamblea surgiera un posicionamiento que urgiera al gobierno de Venezuela a respetar los derechos humanos y a respetar la Constitución. Sin embargo, hubo una forma de dinamitar permanentemente esta asamblea, y si bien es cierto que hubo 20 países que estuvieron dispuestos a apoyar, no fue posible hacer una moción concreta. Es decir, la OEA, si bien es cierto que tiene estos 20 países simpatizando, no se concretó el señalamiento que hoy, por cierto, incluso el Vaticano hizo una advertencia. Hay que decirle al auditorio qué es lo que está pasando, Paco, que el presidente Maduro violó la Constitución en el momento en que desintegra el legislativo y llama a nuevas elecciones. Entonces, estamos ante una situación caótica en Venezuela porque el gobierno del presidente Maduro ha roto con todo esto al llamar a nuevas elecciones para una nueva asamblea constituyente que le favorezca. Y en todo esto ha llamado a sus principales colaboradores para que sean los candidatos a las posiciones. Es decir, por todos lados estamos hablando ya de un desorden constitucional en Venezuela. Y estamos hablando también, Juan María, de que poco se puede hacer, de que la comunidad internacional está maniatada. Por un lado, Nicolás Maduro dice: Venezuela se retira, se va de la OEA, y lo puede hacer. No hay nada que se lo impida. Y la otra, que la OEA se vio imposibilitada, atada de manos para tomar una posición y ser firme, al no tener el número de países que apoyaban esa moción. Sí, se necesitaban 24 votos para que se pudiera concretar. Hoy incluso, fíjate a qué grado llegamos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lamentó que no se diera este paso. Si bien es cierto que reconoció la solidaridad de 20 países, no se concretó, y la verdad es que a lo largo de los 3 días de la asamblea estuvieron constantemente dinamitando los representantes de Maduro hasta que la que era todavía canciller Delcy Rodríguez se despidió satisfactoriamente para ella, cerrando las puertas a la OEA. Y como decías tú, Paco, hoy decía el presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa: la OEA no vuelve a entrar a Venezuela. Pero el hecho es que estamos ante una crisis de derechos humanos, ante una crisis institucional, que la única pequeña luz que se está viendo en el camino es la posición de la fiscal, porque la fiscal, que es de origen chavista, curiosamente, ha venido manifestando su posición de un respeto institucional que le ha molestado a Maduro. Maduro incluso ha dicho que el Ministerio Público no está entrando en razón, según él. Entonces, todo esto, la verdad es que está ya hablando de una situación sumamente complicada en un país de una gran riqueza, de una gran potencia petrolera que se ha ido dilapidando. ¿Por qué? Porque hoy en Venezuela hacen falta alimentos, hoy en Venezuela hacen falta medicamentos. Toda esta crisis, la verdad, no la merece un país con tanta riqueza como es Venezuela, Paco. Así es. Juan María, como siempre, te agradezco, y seguiremos, por supuesto, hablando de estos temas y de muchos más aquí en Mega Noticias TVC. Te agradezco. Al contrario, Paco, será un placer seguir analizando temas aquí contigo. Buenas noches. Muchísimas gracias.